Hay secretos que el celuloide jamás reveló. Historias escritas en miradas prolongadas, en silencios cómplices bajo la penumbra de los camerinos, en cartas que nunca llegaron a manos de historiadores oficiales. En la era dorada del cine mexicano, cuando Silvia Pinal dominaba la pantalla con una presencia magnética que hacía temblar estudios enteros, existía un mundo paralelo que nadie se atrevía a fotografiar. Un mundo de encuentros furtivos en suites de hoteles europeos, de dedicatorias ocultas en libros prestados, de pulseras regaladas que significaban mucho más que simple generosidad entre colegas. Y en el centro de ese universo clandestino, rodeada por el glamour implacable de la época de oro, Silvia Pinal tejió vínculos con varias actrices que despertaron rumores que aún hoy, décadas después, siguen sin confirmarse, pero también sin desmentirse del todo. ¿Fueron amistades profundas malinterpretadas por una época conservadora? ¿O fueron conexiones emocionales tan intensas que desafiaban las normas sociales de los años 50 y 60? Cronistas de la época, maquillistas veteranos, asistentes de producción que vivieron esos años desde dentro. Todos guardaron testimonios fragmentados de una Silvia Pinal distinta a la que las cámaras capturaban. Una mujer que, según versiones nunca confirmadas oficialmente, compartió con al menos 13 actrices del medio algo que iba más allá de lo profesional. Desde la imponente Katy Jurado, primera actriz latina nominada al Oscar, hasta la enigmática Marga López, pasando por leyendas como María Félix, Dolores del Río y la indomable Irma Serrano la Tigresa. 13 nombres. 13 historias que el cine mexicano intentó enterrar bajo contratos de silencio, amenazas veladas y una moral pública que no perdonaba desviaciones. Si esta historia te intriga desde ya, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita, porque aquí desenterramos los secretos que la época de oro quiso llevar a la tumba. Y te los contamos sin censura, con el respeto que merecen quienes vivieron en tiempos donde amar diferente era un acto de valentía extrema. Hoy abrimos el archivo más prohibido del cine mexicano. El que habla de pasiones ocultas, de amores imposibles, de mujeres poderosas que encontraron refugio emocional unas en otras mientras el mundo exigía que fingieran ser quienes no eran. Bienvenido al secreto mejor guardado de Silvia Pinal. Katy Jurado. ¿Puede una mirada sostener más verdad que 1000 palabras? ¿Puede el roce fugaz de 2 manos bajo una mesa de restaurante revelar lo que ningún contrato de exclusividad se atreve a escribir? Katy Jurado era un fenómeno imposible de ignorar. Primera actriz mexicana nominada al Oscar por Ignon en 1954, mujer de presencia imponente, mirada penetrante como bisturí y una seguridad que hacía temblar a directores de Hollywood. No pedía permiso para existir. Simplemente entraba a un salón y todos comprendían que algo importante acababa de suceder. Cuando coincidía con Silvia Pinal en eventos culturales, galas internacionales y funciones teatrales de la alta sociedad mexicana, varios compañeros del medio empezaron a notar algo fuera de lo común. No era la cordialidad diplomática habitual entre estrellas que se respetan desde la distancia. Era algo más denso, más cargado. Una cercanía que despertaba murmullos entre productores veteranos como Gregorio Ballerstein, quien según testimonios de la época, hablaba de cenas prolongadas en lugares exclusivos como el Bellingusen. Permanecían hasta que cerraban el restaurante. Conversaban con una intimidad que hacía sentir incómodos a meseros discretos acostumbrados a servir a la realeza del cine mexicano. Pero lo que más alimentaba los rumores era ese detalle mínimo, casi invisible, que solo quienes trabajaban cerca lograban percibir. Manos que se rozaban bajo el mantel bordado, dedos que se entrelazaban apenas un segundo antes de separarse, miradas que duraban 3 latidos más de lo socialmente aceptable. Un maquillista veterano, de esos que llevaban décadas pintando rostros para la pantalla grande, recordaba con claridad cinematográfica haberlas visto llegar juntas a un evento de la ANDA en 1958. Posaron separadas para las cámaras de prensa, manteniendo la distancia profesional que la época exigía. Pero minutos después desaparecieron en un salón privado donde, según su testimonio, las risas se extendieron hasta que el amanecer tiñó de rosa las ventanas del recinto. ¿De qué hablaban durante horas 2 mujeres que ya lo habían conquistado todo? ¿Qué confesiones se susurraban al oído que no podían decirse frente a nadie más? Durante una gira cultural por Europa a finales de los años 50, cuando ambas representaban al cine mexicano en festivales internacionales, sucedió algo que alimentó rumores durante décadas. Silvia rentó una suite en el legendario Hotel Ritz de París, supuestamente para optimizar logística de producción. Pero según facturas que circularon en círculos internos de Televisa años después, esa suite estaba reservada exclusivamente para ellas dos. Empleados del hotel, franceses educados en el arte de la discreción absoluta, comentaban entre ellos que pedían desayunos tardíos, casi al mediodía, servidos en la habitación con champán francés y frutas frescas.
Y cuando Katy salía finalmente al lobby para alguna entrevista de prensa, llevaba el cabello ligeramente revuelto, el labial apenas corrido, y esa sonrisa que ningún director había logrado arrancarle ni en sus mejores escenas. En foros de televisión mexicanos, cuando ambas coincidían en programas especiales, camarógrafos veteranos notaban cómo Silvia acomodaba el vestuario de Katy con una delicadeza que sobrepasaba lo profesional. Sus dedos recorrían la tela sobre los hombros de la actriz con una lentitud hipnótica mientras bromeaba para que mi diosa quede perfecta ante las cámaras. Era un ritual que se repetía incluso cuando no había ninguna arruga que corregir, ningún pliegue que ajustar. Un asistente de producción juró hasta su muerte haber escuchado a Silvia decirle en voz baja, casi como una plegaria: «Tú eres mi fuerza cuando el mundo me agota». La frase quedó grabada en su memoria porque jamás había visto a Pinal, mujer de temple inquebrantable, mostrarse vulnerable frente a nadie. En reuniones privadas en mansiones de las Lomas, donde la élite del cine se reunía lejos de cámaras y periodistas, ambas solían desaparecer hacia jardines apartados. Volvían media hora después con las mejillas encendidas, los ojos brillantes, ajustándose discretamente la ropa. Y siempre, Katy lucía una joya nueva, un anillo de ópalo, un brazalete de plata, unos aretes de turquesa que, según rumores insistentes, Silvia le obsequiaba como quien marca territorio emocional. Incluso se hablaba de escapadas clandestinas a una villa exclusiva en Acapulco, donde arribaban en un Cadillac negro con cristales polarizados y se encerraban en una suite frente al mar. Meseros de confianza contaban que al día siguiente, cuando finalmente salían a desayunar en la terraza, Katy lucía joyería nueva que brillaba bajo el sol del Pacífico como confesiones silenciosas. Durante el Festival de Cannes en 1962, cuando ambas representaban al cine latinoamericano ante la aristocracia europea del séptimo arte, Silvia la llevó como su acompañante personal oficial, cubriendo todos los gastos de hospedaje, vestuario y transporte. Fotógrafos internacionales aseguraban tener imágenes comprometedoras, ambas tomadas de la mano caminando por la Croisette al atardecer, o abrazadas en el yate de un productor italiano. Pero esas fotografías nunca se publicaron. Órdenes directas de ejecutivos que sabían que ciertos secretos podían destruir carreras enteras. Y luego estaban las cartas. Esas malditas cartas privadas que décadas después aparecieron en subastas clandestinas. Silvia habría escrito frases que helaban la sangre por su honestidad brutal. «Tus ojos me arden más que cualquier reflector. Ven esta noche. No puedo seguir fingiendo que no te necesito». 13 actrices rodearon a Silvia Pinal en esa época. Pero si hubo una que representó la pasión apenas contenida, la tensión eléctrica que vibra entre dos fuerzas magnéticas, esa fue Katy Jurado. Aunque lo que venía después con otra mujer del medio era aún más explosivo. Porque si con Katy todo era elegancia velada, con la siguiente en esta lista, todo era fuego sin control. Irma Serrano, la tigresa. Si Katy Jurado era fuego controlado, Irma Serrano era un incendio sin perdón. La llamaban la tigresa y el apodo no era metáfora. Era advertencia. Irma no caminaba por los sets. Los conquistaba con escotes vertiginosos que desafiaban la censura, con una voz que rugía verdades incómodas, con una presencia felina que hacía que productores nerviosos ajustaran corbatas y buscaran salidas de emergencia. Era provocadora no por estrategia, sino por naturaleza. Frontal como un disparo a quemarropa. Incapaz de fingir sumisión ante nadie. Estaba casada entonces con un empresario influyente del norte, uno de esos hombres poderosos que creían que el dinero compraba lealtades eternas. Pero cuando Irma coincidía con Silvia Pinal en actos políticos del PRI, en círculos exclusivos de intelectuales donde brillaban figuras como Carlos Fuentes, o en cenas privadas en Palacio Nacional, algo en el aire cambiaba de densidad. Los comentarios empezaron casi de inmediato. Encuentros que se prolongaban más allá de lo protocolar. Reuniones nocturnas en penthouses donde solo llegaban invitados selectísimos. Una tensión eléctrica entre ambas que hacía vibrar el ambiente como cable de alto voltaje a punto de estallar. Actores veteranos de la época afirmaban en conversaciones privadas que la conexión entre Silvia e Irma era demasiado intensa, demasiado reservada, imposible de ocultar completamente. No era la complicidad profesional habitual entre colegas. Era algo más primitivo, más peligroso. Como dos depredadoras que se reconocen en territorio ajeno y deciden, contra toda lógica, no destruirse sino protegerse mutuamente. Un locutor veterano de XCW, esa voz que narraba la época desde las ondas radiofónicas, recordaba con nitidez perturbadora haberlas visto bailar pegadas en una fiesta del sindicato de actores. No era el baile cordial de dos compañeras celebrando un logro profesional. Era algo mucho más visceral. Silvia guiaba a Irma con una mano en su cintura que no se despegaba ni al terminar la canción, ni cuando la orquesta guardaba instrumentos, ni cuando los meseros empezaban a recoger copas vacías.
Durante un evento en Monterrey en 1965, sucedió algo que alimentaría rumores durante décadas. Silvia le regaló a Irma un anillo de diamantes con una dedicatoria grabada en el interior que pocos pudieron leer pero que todos comentaban: para mi tigresa indomable, que ruge solo para mí. No era el obsequio casual entre amigas. Era una declaración territorial. Una marca. Un pacto silencioso grabado en oro y piedras preciosas. Los maquillistas, esos testigos invisibles que lo ven todo mientras polvean rostros famosos, notaban que Irma llegaba a los sets con blusas que no eran suyas. Blusas reconocibles por los bordados únicos en los puños, por las iniciales apenas visibles en el cuello. Prendas que pertenecían al guardarropa personal de Silvia Pinal. Como si compartir ropa fuera la confesión más íntima que podían permitirse en público. En fiestas exclusivas en el Pedregal, organizadas por políticos influyentes que movían los hilos del poder mexicano, ambas desaparecían en terrazas privadas con vistas panorámicas a la ciudad que se extendía como un mar de luces. Un chofer de confianza, de esos que llevan décadas manejando para la élite y guardan secretos mejor que cualquier confesor, juró hasta su muerte haberlas llevado a una cabaña romántica en Valle de Bravo. Pasaron un fin de semana entero sin salir, sin atender llamadas, sin abrir la puerta a nadie. Cuando regresaron a la Ciudad de México el lunes por la mañana, Irma traía un brazalete de oro macizo de 24 quilates que Silvia le ajustaba en la muñeca antes de cada transmisión televisiva, como quien bendice a su guerrera antes de la batalla. Pero lo más perturbador, lo que verdaderamente confirmaba para quienes estuvieron cerca que aquello era mucho más que amistad, eran las cartas. En archivos familiares encontrados décadas después, aparecieron fragmentos de correspondencia privada que helaban la sangre por su honestidad brutal. Silvia escribía a Irma con una vulnerabilidad que jamás mostró en entrevistas: ven esta noche. Mi casa en Las Lomas es tuya y solo tuya. No necesito a nadie más cuando tú estás. Durante giras por Sudamérica, cuando representaban al cine mexicano en festivales y galas diplomáticas, compartían suite en hoteles de lujo como el Gran Continental de Buenos Aires. Según registros hoteleros que circularon años después entre coleccionistas de memorabilia del cine de oro, los botones recordaban haber llevado botellas de champán Dom Perignon a las 2 de la madrugada. Y por las mañanas, cuando finalmente salían, ambas lucían ese brillo en los ojos que ningún maquillaje profesional puede simular. En 1967, durante una temporada teatral donde coincidieron en el mismo recinto, Silvia insistió, casi como orden, no como sugerencia, en que Irma tuviera un camerino contiguo al suyo, conectado por una puerta interna que, según técnicos del teatro, nunca se cerraba con llave. Jamás. Como si mantener esa puerta abierta fuera la única libertad que podían permitirse en una época que las condenaba. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal. Pero si hubo una que representó la rebeldía desafiante, la pasión que no pide perdón ni permiso, esa fue Irma Serrano. Aunque lo que venía después con la siguiente actriz era completamente distinto. Porque si con Irma todo era fuego y rugido, con la próxima en esta lista, todo era protección maternal y ternura peligrosa. Libertad Lamarque. Hay mujeres cuya sola presencia calma tempestades. Voces que abrazan sin tocar. Miradas que protegen como quien construye refugios invisibles en medio del caos. Libertad Lamarque no era solo una actriz, era una institución viviente. La novia de América, la llamaban con reverencia en todo el continente. Esa voz de soprano aguda e inconfundible que grabó más de 800 canciones y protagonizó 65 películas había conquistado Argentina primero, y después México, donde su reinado durante la época de oro fue absoluto. Elegante con ese porte de reina que no necesita corona para imponer respeto. Protectora con una calidez maternal que desarmaba a los más duros. Una mirada que transmitía décadas de experiencia, de batallas ganadas y perdidas, de secretos guardados bajo capas de profesionalismo impecable. Estaba casada entonces con un músico de orquesta, uno de esos matrimonios que lucían perfectos en las páginas de revistas de sociales, pero que, según quienes conocían la verdad interna, eran más alianza estratégica que pasión genuina. Cuando colaboraba en proyectos con Silvia Pinal durante los años 60 y 70, los comentarios tras bambalinas hablaban de una cercanía que iba mucho más allá de la cordialidad profesional. Era una cercanía cálida, casi íntima, profundamente protectora. En reuniones privadas de Televisa, organizadas por productores poderosos como Emilio Azcárraga, se decía que Libertad buscaba a Silvia con una afinidad inesperada. Ambas desaparecían juntas en salones reservados donde la élite del medio se reunía lejos de cámaras y periodistas entrometidos. Y cuando volvían, había algo diferente en el aire que las rodeaba, como si compartieran un lenguaje secreto que solo ellas comprendían.
Un asistente de dirección, de esos veteranos que llevaban décadas moviendo cables y ajustando luces en los estudios, recordaba con claridad cinematográfica haber visto miradas prolongadas y cargadas entre ambas en camerinos durante un proyecto en 1968. No era el intercambio visual casual entre compañeras de reparto. Era algo mucho más denso, más íntimo. En una ocasión que él jamás olvidó, vio a Silvia recostada en el hombro de Libertad mientras conversaban en voz tan baja que sus palabras se perdían en el murmullo del aire acondicionado. Libertad le acariciaba el cabello con movimientos lentos, casi rituales, como quien consuela a alguien después de una batalla demasiado larga. Era un gesto maternal en la superficie, pero cargado de una ternura que sobrepasaba cualquier definición simple. En 1970, durante un acto cultural en el majestuoso Palacio de Minería, Silvia le obsequió a Libertad un collar de esmeraldas con una dedicatoria grabada en la placa posterior: para mi guardiana, que me protege como nadie en este mundo puede hacerlo. No era un regalo protocolar entre colegas. Era una confesión pública disfrazada de gesto elegante. Los maquillistas, esos cronistas invisibles del mundo del espectáculo, notaban que Libertad llegaba con frecuencia a los sets usando pañuelos de seda que no eran suyos. Pañuelos con iniciales bordadas. SP. Silvia Pinal. Como si compartir esas prendas íntimas fuera la forma más segura de mantenerse cerca cuando las cámaras y el mundo exigían distancia. En convivencias exclusivas en Acapulco, donde la élite del cine mexicano escapaba del bullicio capitalino, ambas desaparecían en un yate privado anclado en la bahía de Santa Lucía. Un capitán de barco que trabajó para productores durante décadas aseguró haber visto abrazos prolongados bajo las estrellas, con las manos entrelazadas, mientras el Pacífico mecía el yate en un ritmo hipnótico. ¿De qué hablaban dos mujeres que ya lo habían conquistado todo? ¿Qué confesiones se susurraban al oído que nadie más podía escuchar? En el diario personal de un productor ejecutivo, documento que circuló décadas después entre coleccionistas de memorabilia del cine mexicano, se describen noches de confidencias en una residencia colonial de Coyoacán. Silvia y Libertad arribaban discretamente en un Cadillac negro y se encerraban en una habitación con biblioteca de piso a techo y chimenea de cantera. Los empleados domésticos, educados en el arte de la discreción absoluta, comentaban entre ellos que escuchaban murmullos profundos que se extendían hasta que el amanecer teñía de rosa las ventanas. Y cuando Libertad salía finalmente al día siguiente, aparecía con un brazalete de platino nuevo que brillaba bajo la luz de la mañana, joya que todos sabían había sido regalo de Silvia. Existían cartas. Siempre existían cartas. En correspondencia privada que circuló años después en subastas clandestinas, Silvia habría escrito con una vulnerabilidad desgarradora: tus brazos son mi refugio, mi hogar escondido cuando el mundo me exige ser de hierro. Contigo puedo ser frágil. Durante giras por Argentina, cuando ambas representaban al cine latinoamericano en festivales internacionales, compartían suite en el legendario Hotel Alvear de Buenos Aires. Ramos de lilas blancas, las flores favoritas de Libertad, llegaban cada día enviados a nombre de Silvia, con tarjetas que nunca se firmaban pero que todos reconocían. Y en las notas de un iluminador veterano, escondidas en archivos polvorientos de Televisa, se mencionan obsequios simbólicos que iban y venían entre ellas. Discos de vinilo con dedicatorias manuscritas. Libros antiguos con subrayados en páginas específicas. Partituras musicales con notas al margen. Cada uno funcionaba como pretexto para encuentros adicionales, para conversaciones que se extendían más allá de lo razonable, para reforzar ese lazo emocional que vivía en la sombra pero que palpitaba con fuerza indomable. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal. Pero si hubo una que representó el refugio seguro, la ternura sin juicio, la protección incondicional, esa fue Libertad Lamarque. Aunque lo que venía después con otra actriz traía una química completamente distinta. Porque si con Libertad todo era protección maternal y calidez, con la siguiente en esta lista, todo era complicidad artística que rozaba lo erótico. Rosita Arenas. Hay bellezas que parecen esculpidas por el cine mismo. Rostros que la cámara ama con devoción obsesiva. Presencias que convierten escenas ordinarias en poesía visual. Rosita Arenas era eso y más. Nacida en Caracas pero mexicana de alma y registro, con una hermosura clásica que parecía una musa de los años 50 escapada de un cuadro renacentista. Reina de la primavera de la Ciudad de México en 1950, título que antes habían ostentado María Félix y Elsa Aguirre, y posteriormente estrella del cine de terror mexicano con su icónica trilogía de La momia azteca. Su estilo era refinado, su protagonismo, incuestionable, y cuando coincidía con Silvia Pinal en filmaciones, galas y eventos diplomáticos durante los años dorados del cine mexicano, algo en el aire cambiaba de temperatura.
Según testimonios de camarógrafos veteranos que vivieron aquellos años desde dentro de los estudios Churubusco, se percibía una complicidad particular entre ambas que no encajaba con el trato habitual entre actrices que competían por los mismos papeles. Miradas prolongadas que cruzaban el set como electricidad contenida. Bromas privadas que solo ellas comprendían y que las hacían reír con una intimidad que incomodaba a quienes las observaban. Una cercanía que despertaba la curiosidad de todo el equipo técnico. Algunos rumores discretos aseguraban que ambas se reunían en casas de productores influyentes para supuestos ensayos privados que se extendían horas más de lo razonable, con puertas cerradas, luces bajas, y una intimidad que sobrepasaba cualquier necesidad artística legítima. Un camarógrafo de planta en los estudios de San Ángel recordaba con claridad perturbadora haber visto gestos íntimos en un plató en 1959. Silvia rozando el brazo de Rosita con una lentitud hipnótica mientras le ajustaba el maquillaje, sus dedos demorándose sobre la piel más tiempo del necesario, como quien memoriza una textura, como quien marca territorio sin palabras. En 1961, durante una gala en el elegante Hipódromo de las Américas, Silvia le obsequió a Rosita un broche de rubíes con una dedicatoria grabada que pocos pudieron leer pero que muchos comentaron: para mi reflejo, mi compañera eterna en este y otros mundos. Era un mensaje críptico, poético, cargado de significados que solo ellas comprendían completamente. Los vestuaristas, esos custodios silenciosos del guardarropa del cine mexicano, notaban que Rosita llegaba ocasionalmente a los sets con accesorios que no aparecían en su inventario personal. Pendientes de perlas, broches antiguos, pulseras delicadas, piezas que pertenecían al joyero privado de Silvia Pinal, como si compartir esas joyas fuera un código secreto entre ambas. En reuniones exclusivas en mansiones de Polanco, donde la élite cultural se reunía para discutir proyectos alejados del bullicio público, ambas se esfumaban hacia salones apartados con sofás de terciopelo y cortinas pesadas. Un asistente de producción juró hasta su muerte haber oído a Silvia decirle en voz apenas audible: «Tú eres mi luz, mi reflejo en pantalla y fuera de ella», antes de que comenzara una toma importante. Era una declaración que iba mucho más allá de la admiración profesional entre colegas. En el diario de un realizador veterano, documento que apareció décadas después en una subasta de memorabilia del Cine de Oro, se narran noches de conversaciones profundas en una villa colonial de Guadalajara. Silvia y Rosita llegaban en un automóvil deportivo descapotable y se recluían en una terraza privada con vista panorámica al lago de Chapala. Los camareros del lugar relataban que escuchaban risas suaves y murmullos íntimos que se prolongaban hasta que el sol teñía de oro el horizonte. Y cuando Rosita aparecía finalmente a la mañana siguiente, lucía un anillo de zafiro nuevo que brillaba bajo la luz matutina, joya que según rumores persistentes, Silvia había escogido personalmente en una joyería exclusiva de la zona rosa. Existían cartas. Siempre existían malditas cartas. En correspondencia privada que circuló entre coleccionistas décadas más tarde, Silvia habría escrito con una vulnerabilidad desgarradora: «Ven esta noche. Mi rincón secreto te espera con vino francés y todas las confesiones que no puedo decir a nadie más». Rosita respondía con dedicatorias escritas al reverso de fotografías promocionales, enviadas a través de asistentes de absoluta confianza, usando frases cifradas que solo ellas dos decodificaban. En filmaciones conjuntas, ambas compartían un camerino contiguo con una puerta interna que, según técnicos de iluminación, permanecía siempre entreabierta, como si mantener ese acceso mutuo fuera la única libertad que podían permitirse en una industria que vigilaba cada movimiento de sus estrellas. Y en los registros polvorientos de un hotel boutique en Taxco, ese pueblo mágico donde la élite del cine escapaba de miradas indiscretas, figuraban reservas dobles bajo nombres falsos. Cenas en terraza con vista a las cúpulas coloniales. Botellas de vino tinto importado. Desayunos tardíos que llegaban cuando el resto del mundo ya estaba almorzando. Rosita enviaba mensajeros discretos con cofres pequeños que contenían perfumes importados de París, usados como señales silenciosas para encuentros adicionales que nadie más necesitaba saber. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en esa época dorada donde el glamour ocultaba verdades prohibidas. Pero si hubo una que representó la complicidad artística rozando lo erótico, el reflejo perfecto de una misma alma dividida en dos cuerpos, esa fue Rosita Arenas. Aunque lo que venía después con la siguiente actriz traía una química completamente distinta. Porque si con Rosita todo era belleza compartida y complicidad artística, con la próxima en esta lista, todo era silencio cargado de significados y serenidad magnética. Elsa Aguirre. Hay presencias que no necesitan gritar para ser escuchadas. Bellezas tan serenas que parecen diosas mayas emergiendo del silencio antiguo. Mujeres que poseen esa rara cualidad de hacer que todos en el set bajen la voz cuando aparecen, como si su sola presencia fuera un acto sagrado. Elsa Aguirre era exactamente eso.
Nacida en Chihuahua en 1930, descubierta siendo apenas una adolescente en un concurso de belleza organizado por Clasa Films Mundiales, se convirtió en una de las musas más admiradas de la época de oro. Su trabajo en más de 40 películas como Lluvia Roja, La Perversa y 4 noches contigo la consolidaron como una estrella indiscutible del cine mexicano. Pero más allá del talento y la belleza impecable, había algo en su mirada que transmitía calma en medio de cualquier tormenta. Una serenidad magnética que desarmaba a directores duros y hacía temblar a productores acostumbrados a controlar todo. Cuando coincidía con Silvia Pinal en festivales de arte, reuniones diplomáticas y cenas organizadas por la alta sociedad mexicana de los años 60, comenzaron a circular comentarios entre productores, maquillistas y periodistas de espectáculos. Una cercanía tan profunda que despertó sospechas. Conversaciones que se extendían más allá de lo protocolar. Una intimidad que sobrepasaba cualquier definición simple de amistad profesional. Un fotógrafo veterano de la revista Cine Mundial aseguraba haber visto a Silvia y Elsa compartir largas conversaciones en un rincón privado del Casino Español en 1962. Inclinadas una hacia la otra con sonrisas discretas. Ajenas completamente al bullicio de la gala. Como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Se decía que Silvia tomaba la mano de Elsa debajo de la mesa mientras le susurraba confidencias que hacían sonrojar a la actriz, normalmente reservada y de trato impecable. Era un gesto fugaz, casi imperceptible, pero cargado de una intimidad que resultaba imposible de ignorar para quienes estaban cerca. En una recepción en el lujoso Hotel María Isabel, un director reconocido contó que ambas desaparecieron en un salón privado iluminado apenas por velas votivas. Cuando salieron media hora después, Elsa llevaba el peinado ligeramente deshecho y un brillo en los ojos que él jamás había visto en ella. Era como si algo profundo hubiera despertado en esa mujer usualmente tan controlada. Los rumores internos hablaban de un lazo emocional más íntimo, reforzado por cenas tardías en restaurantes exclusivos de Polanco, donde Silvia pedía siempre el mismo rincón apartado con iluminación tenue. Durante un viaje cultural a Roma en 1963, cuando ambas representaban al cine latinoamericano ante la industria europea, Silvia habría rentado una suite compartida en el legendario Gran Hotel. Respaldada por facturas que circularon años después entre asistentes de producción, esa decisión alimentó rumores durante décadas. Empleados del lugar recordaban que pedían desayuno para dos casi al mediodía y que Elsa salía siempre con una bufanda distinta, supuestamente obsequios de Silvia. Un camarero italiano juraba haberlas visto abrazarse frente al balcón con vista al río Tíber, envueltas en una complicidad que era imposible de disimular. En foros de filmación en los estudios Churubusco, camarógrafos veteranos notaban que Silvia acomodaba el vestuario de Elsa con una suavidad prolongada que sobrepasaba lo profesional. Sus dedos recorrían la tela sobre la cintura de la actriz con una lentitud que parecía ritual. Un microfonista insistía en que escuchó a Silvia murmurarle: «Eres mi calma en medio del ruido infernal que es esta industria». Elsa, conocida por ser reservada hasta el extremo, respondía con sonrisas casi tímidas que nadie más lograba arrancarle. Era como si con Silvia se permitiera ser vulnerable de una manera que con nadie más era posible. En reuniones privadas en San Ángel, donde la élite cultural se refugiaba lejos de miradas indiscretas, ambas se retiraban a jardines laterales iluminados por faroles coloniales. Conversaban durante horas, regresando siempre con un aire de intimidad apenas contenida, como si acabaran de compartir secretos que ninguna otra persona podía conocer. Incluso se hablaba de escapadas clandestinas a una residencia exclusiva en Acapulco, donde llegaban en un automóvil discreto y pedían expresamente no ser molestadas durante todo el fin de semana. Al regresar a la ciudad, Elsa aparecía con pulseras nuevas de diseño único que, según empleados de confianza, Silvia elegía personalmente en joyerías de la zona rosa. Durante el Festival de Cine de Cartagena en 1965, Silvia la presentó como su acompañante especial ante organizadores y prensa internacional, cubriendo personalmente todos los gastos de hospedaje y traslados. Fotógrafos extranjeros aseguraban que existían imágenes comprometedoras de ambas tomadas de la mano caminando por las playas del Caribe colombiano al amanecer. Pero esas fotografías jamás salieron a la luz por órdenes superiores que temían el escándalo. En cartas privadas que circularon décadas después entre coleccionistas obsesionados con la época de oro, Silvia habría escrito con una vulnerabilidad desgarradora: «En tu silencio encuentro mi refugio. En tu mirada serena descubro la paz que el mundo me niega». Durante giras por Centroamérica, cuando representaban al cine mexicano en festivales y galas diplomáticas, compartían habitación y recibían arreglos florales de azucenas blancas enviados a nombre de Silvia.
Según notas de producción que se filtraron años después, intercambiaban libros con dedicatorias en clave que servían como pretexto para encuentros adicionales, fortaleciendo un vínculo que sus círculos cercanos describían como secreto, profundo y peligroso para una época donde nada así podía hacerse público sin consecuencias devastadoras. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en ese universo dorado donde el glamour ocultaba verdades prohibidas. Pero si hubo una que representó la serenidad magnética, el refugio silencioso en medio del caos, esa fue Elsa Aguirre. Aunque lo que venía después era de una naturaleza completamente distinta. Porque si con Elsa todo era calma y protección, con la siguiente en esta lista, todo era poder absoluto enfrentado a poder absoluto. María Félix. Si todas las anteriores eran fuego, magnetismo y serenidad, María Félix era el imperio absoluto encarnado en mujer. La Doña. Así la llamaban. Y no como apodo cariñoso, sino como reconocimiento de una jerarquía indiscutible. Era la indomable, la emperatriz del cine mexicano, dueña de una belleza afilada como daga persa y de un temperamento que hacía temblar despachos enteros. Productores poderosos sudaban cuando ella entraba a negociar contratos. Directores reconocidos ajustaban guiones según sus exigencias. Y actores que creían dominar el mundo aprendían rápido que en presencia de María Félix, todos eran súbditos. Con 47 películas en su filmografía, desde Doña Bárbara que la consagró en 1943, hasta clásicos inmortales como Enamorada, Río Escondido y La Generala, María no solo actuaba, gobernaba la pantalla con autoridad absoluta. 3 premios Ariel. Fama internacional en Francia, Italia, España y Argentina. Admiración de Jean Cocteau, Jean Renoir y los más grandes artistas europeos. Era la mujer que nadie se atrevía a desafiar. Excepto, quizás, Silvia Pinal. Porque cuando dos fuerzas magnéticas de esa magnitud coinciden en el mismo espacio, solo pueden suceder dos cosas: destruirse mutuamente o reconocerse como iguales y crear algo que nadie más comprenda. Según quienes vivieron aquellos años desde dentro del mundo del espectáculo, el vínculo entre María y Silvia desbordaba los límites de una simple amistad diplomática entre estrellas. Para el público eran cordiales, respetuosas, distantes. Pero entre maquillistas veteranos, periodistas que cubrían la época de oro y asistentes de dirección que trabajaban en las sombras, corrían rumores más profundos, más íntimos, imposibles de comprobar pero también imposibles de callar. Un fotógrafo legendario de Excelsior narraba que durante una gala en el Hotel del Prado en 1956, cuando México celebraba su época de oro con pompa y esplendor, vio a Silvia y María conversar en un rincón apartado del salón. Tan cerca una de la otra que sus respiraciones parecían mezclarse. Sus perfumes, ambas usaban fragancias francesas carísimas, creaban una nube embriagadora alrededor de ellas. En cierto momento, según el fotógrafo, María tomó la mano de Silvia con un gesto fugaz pero contundente, como quien reclama un territorio emocional prohibido. Era la clase de gesto que María solo hacía cuando quería marcar propiedad sobre algo que consideraba suyo. Durante una exposición de arte en el bosque de Chapultepec, organizada por coleccionistas europeos que adoraban a ambas actrices, un crítico de arte juró haberlas visto retirarse juntas hacia un salón privado. Permanecieron más de una hora. Cuando salieron finalmente, Silvia tenía el labial ligeramente corrido y María sonreía con esa expresión suya, triunfante, que tantos temían y pocos comprendían. En 1959, mientras Silvia rodaba en los estudios Churubusco, María la visitaba con pretextos aparentemente casuales. Revisar un vestuario, entregar un libro de poesía francesa, preguntar por un productor común. Pero los camarógrafos veteranos notaban que esas visitas espontáneas coincidían siempre con las horas en que Silvia se quedaba sola en su camerino, cuando el resto del elenco había partido a comer. Una vestuarista con décadas de experiencia afirmaba que llegó a ver a María acomodándole el cabello a Silvia con una suavidad incompatible con su fama de mujer dura e inquebrantable. Era como presenciar a una leona siendo tierna con su cría. Un acto tan íntimo, tan fuera de personaje, que resultaba perturbador. Durante un viaje cultural a Buenos Aires en 1961, cuando ambas representaban al cine mexicano ante la alta sociedad argentina, documentos internos de producción mencionaban que solicitaron suites contiguas en el legendario Hotel Alvear, conectadas por una puerta interna que rara vez se cerraba. Los botones del hotel comentaban décadas después que pedían cenas para dos casi todas las noches, filetes argentinos, vino francés, postres decadentes. Y María enviaba ramos de gardenias, sus flores favoritas, al cuarto de Silvia con tarjetas que nunca firmaba con su nombre, pero que todos reconocían por la caligrafía perfecta, imperial, inconfundible. En un rodaje en Guadalajara, un sonidista veterano aseguró haber escuchado a Silvia decirle en voz baja: «Contigo no tengo que actuar. Contigo puedo ser quien realmente soy».
mientras María la sostenía por la cintura antes de una toma importante, como quien sostiene algo frágil y valioso. Era una frase imposible de olvidar. Y para el equipo técnico que la escuchó, confirmaba que entre ellas existía una complicidad tan intensa como peligrosa para la época. En reuniones privadas en casas de diplomáticos y magnates, ambas desaparecían en terrazas con vista a jardines iluminados por la luna. Un invitado a una de esas cenas exclusivas relataba que en una de esas noches vio a María colocar un collar de ópalos en el cuello de Silvia, diciéndole: «Eres la única que no me teme. Y eso me fascina». Silvia, entre risas nerviosas, porque nadie hacía reír nerviosamente a Silvia Pinal, acarició el dije como si entendiera la verdadera dimensión del gesto. Incluso en un festival en San Sebastián en 1962, Silvia la presentó ante organizadores europeos como su compañía especial, cubriendo traslados, cenas y eventos sociales. Fotógrafos españoles aseguraban tener imágenes de ambas tomadas del brazo mientras caminaban por la playa de la Concha al amanecer, con el mar Cantábrico como testigo silencioso. Pero esas fotografías jamás se publicaron por órdenes superiores que entendían el poder destructivo del escándalo. En cartas privadas, esas malditas cartas que décadas después aparecieron en subastas secretas entre coleccionistas millonarios, Silvia habría escrito a María con una honestidad brutal: «Tu fuerza me sostiene y tu sombra me protege del mundo. Eres mi igual. Y eso me aterra tanto como me salva». El vínculo entre ambas, descrito por quienes las conocieron de cerca, era profundo, magnético y cuidadosamente oculto bajo la elegancia impecable de dos mujeres que sabían dominar cada habitación, y también dominarse mutuamente en secreto. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal. Pero si hubo una que representó el poder enfrentado al poder, la reina reconociendo a otra reina, esa fue María Félix. Aunque aún faltaban más nombres, más secretos, más historias que el cine de oro enterró bajo contratos de silencio y amenazas veladas. Lilia Prado. Si María Félix era el poder imperial encarnado, Lilia Prado era la sensualidad pícara convertida en luz cinematográfica. Las piernas más bonitas de México. Así la bautizó una industria que adoraba definir a sus estrellas con una sola frase. Pero reducir a Lilia Prado a esa etiqueta era como intentar capturar el océano en una botella. Nacida en Zaguayo, Michoacán en 1928, con ese aire travieso que volvía inolvidables todos sus personajes y una fuerza escénica que desarmaba a directores veteranos, Lilia no solo actuaba, electrificaba la pantalla con una mezcla explosiva de inocencia y provocación. Trabajó con Pedro Infante en clásicos como Las mujeres de mi general y El gavilán pollero. Luis Buñuel la eligió como musa para Su vida al cielo, película que ganó el Premio Especial de la Crítica en Cannes en 1952. Participó en casi 100 películas durante su carrera, convirtiéndose en un símbolo indiscutible de la época de oro. Y cuando coincidía con Silvia Pinal en eventos de sociedad, tertulias en la casa de productores y filmaciones en Estudios Churubusco, desde el inicio se hablaba de algo que iba más allá de la cordialidad profesional. Una mezcla de complicidad y tensión que despertaba murmullos discretos entre camarógrafos veteranos y maquillistas que lo veían todo desde las sombras. Un asistente técnico que trabajó en producciones de ambas actrices aseguraba haberlas visto conversar apartadas durante una fiesta en la casa del legendario director Luis Buñuel en 1957, donde Silvia, con una sonrisa apenas contenida, sostenía el rostro de Lilia entre las manos como si quisiera memorizarlo para siempre. Decía que la luz tenue del salón revelaba algo más que amistad profesional, un lazo íntimo que ambas intentaban disimular ante los demás invitados. Durante un viaje a Guadalajara para un evento cultural organizado por el gobierno de Jalisco, un productor mencionó que Silvia reservó 2 habitaciones contiguas en un hotel reconocido de la zona Rosa Tapatía. Pero durante 3 noches, según empleados del lugar que lo comentaron décadas después, solo se ocupó una habitación. Por las mañanas, cuando Lilia salía finalmente al lobby para entrevistas de prensa, llevaba vestidos nuevos que no aparecían en su equipaje original. Vestidos que, según rumores entre el personal del hotel, Silvia había mandado comprar con absoluta discreción en boutiques exclusivas de la ciudad. En filmaciones en los estudios Churubusco, varios testigos técnicos notaban que Silvia acomodaba el vestuario de Lilia con una delicadeza casi ritual. Sus dedos recorrían la espalda de la actriz mientras le susurraba indicaciones que nadie más alcanzaba a escuchar. Un microfonista veterano juraba haber escuchado a Silvia decirle: «Eres mi alegría clandestina, mi escape del mundo que me exige ser de hierro». Una frase que él recordó durante décadas porque jamás había visto a Pinal mostrarse tan vulnerable frente a nadie. En cenas elegantes en Polanco, organizadas por diplomáticos y empresarios influyentes, ambas desaparecían en terrazas privadas iluminadas por faroles coloniales, donde permanecían conversando bajo constelaciones que nadie más miraba.
Un periodista veterano de espectáculos afirmó que en una de esas noches vio a Lilia colocar la cabeza sobre el hombro de Silvia mientras ésta le acariciaba el cabello con evidente ternura. Durante un festival cinematográfico en Acapulco en 1960, Silvia habría invitado a Lilia a hospedarse en su villa privada frente al Pacífico. Empleados del lugar recordaban risas nocturnas que se escapaban por las ventanas abiertas. Música suave de boleros que se prolongaba hasta el amanecer. Desayunos tardíos servidos para dos en una terraza con vista al océano infinito. Se decía que Lilia lucía un colgante de amatista que Silvia le había regalado con la dedicatoria, para recordar esta noche junto al mar. Un obsequio que la actriz usaba con frecuencia en eventos públicos, como si fuera una confesión silenciosa que solo ellas comprendían. En sets de televisión, cuando ambas coincidían en programas especiales, camarógrafos hablaban de una señal secreta entre ellas. Un toque suave en la muñeca que significaba que necesitaban hablar en privado, lejos de oídos indiscretos. Los encuentros de trabajo se multiplicaban y con ellos, los rumores crecían entre el personal técnico como fuego en pastizal seco. En un cuaderno de notas de una guionista veterana, documento que apareció décadas después en archivos privados, se describen reuniones íntimas en una residencia colonial de San Ángel, donde Silvia y Lilia llegaban en autos separados para evitar sospechas, pero abandonaban el lugar juntas en el mismo vehículo horas después. Los empleados domésticos aseguraban haberlas visto abrazadas frente a una chimenea de cantera antes de desaparecer en un estudio privado lleno de espejos antiguos. Y cuando Lilia aparecía al día siguiente en algún set de filmación, lucía pulseras nuevas de diseño único que, según las versiones más persistentes, Silvia escogía personalmente en joyerías exclusivas de la zona rosa. En cartas privadas que circularon entre coleccionistas obsesionados con la época de oro, Silvia escribía con una honestidad brutal: «Tu risa me salva del mundo. Ven esta noche y déjame escucharte otra vez, porque contigo puedo olvidar quién se supone que debo ser». Lilia respondía con dedicatorias escritas en fotografías promocionales enviadas a través de asistentes de confianza absoluta, usando frases cifradas que solo ellas dos decodificaban. En giras por Centroamérica, cuando representaban al cine mexicano en festivales y galas diplomáticas, compartían suite con la excusa de optimizar presupuestos de producción. Y recibían rosas amarillas, las flores favoritas de Lilia, enviadas a nombre de Silvia con tarjetas que nunca se firmaban pero que todos reconocían. Notas de producción filtradas años después confirmaban que intercambiaban libros de poesía francesa con mensajes ocultos que funcionaban como pretexto para encuentros adicionales, reforzando un vínculo profundo, íntimo y mantenido en absoluto secreto para evitar un escándalo que en pleno auge del cine conservador habría sido devastador para ambas carreras. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en esa época donde el glamour ocultaba verdades prohibidas. Pero si hubo una que representó la alegría pícara, la sensualidad sin culpa, la complicidad luminosa, esa fue Lilia Prado. Aunque aún faltaban más nombres, más secretos enterrados bajo contratos de silencio, más historias que merecen ser contadas. Anabel Gutiérrez. Hay bellezas que no necesitan proclamar nada. Sonrisas que iluminan estudios enteros sin esfuerzo. Presencias angelicales que hacen que el mundo parezca, por un instante, un lugar más inocente. Anabel Gutiérrez era esa clase de estrella. Nacida en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1931, con una frescura natural que contrastaba con la sofisticación calculada de otras divas de su tiempo. Ganadora del premio Ariel en 1956 por su actuación en Escuela de Vagabundos junto a Pedro Infante, uno de los galanes más adorados del cine mexicano, Anabel conquistó corazones con su dulzura genuina, su carisma sin artificio y una risueña imagen angelical que ocultaba un carácter firme bajo la superficie. Participó en clásicos inolvidables como Muchachas de Uniforme 1951, Rostros Olvidados 1952 y La Visita que no tocó el timbre 1954. Su carrera abarcó más de 5 décadas, desde la época de oro hasta telenovelas modernas a principios del siglo XXI. Y cuando coincidió en múltiples rodajes y galas con la deslumbrante Silvia Pinal durante los años 50 y 60, maquillistas veteranos y cronistas de espectáculos empezaron a notar una cercanía particular entre ellas. Conversaciones apartadas, sonrisas cómplices, gestos delicados que ninguna mostraba con otras colegas del medio. Un fotógrafo de revista especializado en espectáculos aseguraba que en una reunión en casa de un reconocido director en 1956, justo el año en que Anabel ganó su Ariel, vio a Silvia tomar el rostro de Anabel con ambas manos mientras le susurraba algo que la hizo reír y sonrojarse simultáneamente. Él afirmaba que aquella intimidad fugaz era demasiado evidente para confundirse con simple amistad entre compañeras de trabajo. Durante una filmación en los estudios San Ángel, un camarógrafo veterano relató que Silvia insistía en revisar personalmente el vestuario de Anabel, deslizándole los dedos por la clavícula con una lentitud deliberada mientras decía:
Quiero que brilles como solo tú puedes hacerlo. Anabel, naturalmente tímida y recatada, bajaba la mirada con un sonrojo que sorprendía a todo el equipo técnico, pero nunca se apartaba. Los rumores crecieron cuando se supo que Silvia pedía insistentemente que colocaran sus camerinos uno junto al otro sin ninguna razón oficial de producción que lo justificara. En un viaje a Veracruz para una premiación importante del sindicato de actores, un asistente juró que Silvia reservó 2 suites contiguas en un hotel frente al malecón, pero que ambas utilizaron únicamente la más espaciosa durante toda su estancia. Empleados del lugar recordaban haber llevado desayunos dobles después del mediodía y haberse topado con Anabel usando batas de seda con las iniciales SP bordadas en el pecho. Se decía que esas prendas íntimas eran regalos privados que Silvia pedía envolver sin tarjetas, como si fueran secretos compartidos que no necesitaban explicación. Durante una gala benéfica en el Casino de la Selva de Cuernavaca, un iluminador afirmó verlas abandonando juntas el evento y subiendo al Cadillac plateado de Silvia. Según él, iban tomadas de la mano, ocultas entre las sombras del estacionamiento, moviéndose con la urgencia de quienes necesitan privacidad inmediata. A la mañana siguiente, cuando Anabel apareció en otro compromiso público, lucía un broche de ópalo que, según rumores insistentes entre maquillistas, Silvia le había obsequiado con la dedicatoria, para recordar esta noche en que fuimos solo nosotras. En cenas organizadas por productores influyentes en mansiones de Polanco, ambas pedían sentarse en mesas laterales alejadas del bullicio principal. Un mesero veterano con décadas de experiencia aseguraba que escuchó a Silvia decirle con voz baja pero firme: «Contigo todo es más ligero. Contigo puedo respirar». Anabel respondía apoyando suavemente la cabeza en su hombro, gesto de intimidad que ningún otro invitado había visto jamás en la actriz normalmente tan recatada. Durante un festival cinematográfico en Guanajuato en 1961, Silvia la presentó como su acompañante personal y cubrió personalmente todos los gastos de hospedaje, vestuario y traslados. Fotógrafos locales comentaban que poseían imágenes de ambas caminando de madrugada por las callejuelas empedradas del centro histórico, tomadas del brazo como viejas amigas, o algo más. Pero esas fotografías jamás se publicaron por presiones directas de editores que temían controversias innecesarias en una época tan conservadora. En foros de televisión, cuando coincidían en programas especiales, un microfonista decía haber escuchado a Silvia susurrarle a Anabel: «Eres mi ternura escondida, mi refugio del mundo que me exige ser invencible». El comentario, aunque breve, reforzó entre el personal técnico la certeza de que había algo profundamente íntimo entre ellas. En un cuaderno de notas de un script que apareció décadas después en una subasta de memorabilia, se describen múltiples reuniones privadas en una residencia colonial de San Ángel, donde Silvia y Anabel llegaban por separado, siempre por separado para evitar comentarios, y se encerraban en una biblioteca con chimenea de cantera. Los empleados domésticos comentaban que escuchaban risas suaves, música instrumental de boleros románticos y murmullos prolongados hasta altas horas de la noche. Al día siguiente, Anabel aparecía invariablemente con un collar nuevo, siempre discreto pero elegante, que según las versiones más extendidas Silvia elegía para ella con meticulosa dedicación en joyerías exclusivas. En cartas privadas filtradas décadas después por coleccionistas, Silvia habría escrito: «Tu dulzura es mi descanso, mi rincón secreto lejos del mundo que me devora. Contigo puedo ser frágil». Anabel, por su parte, enviaba pequeñas notas escondidas entre guiones con frases cifradas que solo ellas entendían, firmadas con iniciales y fechas que funcionaban como código privado. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en esa época donde el cine ocultaba verdades prohibidas. Pero si hubo una que representó la ternura angelical, la dulzura sin juicio, el refugio inocente, esa fue Anabel Gutiérrez. Aunque aún faltaban más nombres en esta lista clandestina. Más secretos enterrados bajo el glamour implacable del cine de oro. Dolores del Río. Si todas las anteriores eran bellezas mortales, Dolores del Río era un mito viviente que caminaba entre seres ordinarios. No era solo una actriz. Era la primera estrella mexicana que conquistó Hollywood en la era del cine mudo y sobrevivió triunfante hasta el sonoro. La mujer que trabajó con directores legendarios como Orson Welles, John Ford y Emilio Fernández. La única que podía caminar por la Quinta Avenida de Nueva York o por los Campos Elíseos de París y detener el tráfico con su sola presencia. Majestuosa, etérea, con una elegancia que parecía suspendida en el aire y una calma que imponía respeto absoluto en cualquier salón. Dolores no necesitaba alzar la voz. Su silencio era más poderoso que los gritos de otros. Y cuando mantuvo esa cercanía particular con Silvia Pinal durante los años 50 y 60, muchos dentro del medio la describían como demasiado íntima para ser simple cordialidad profesional entre estrellas. Coincidían en festivales internacionales,
Eventos diplomáticos y reuniones con artistas de Europa donde las miradas prolongadas entre ambas no pasaban desapercibidas. Un maquillista legendario de la época de oro recordaba haberlas visto en una gala en el Hotel Presidente en 1958. Mientras todos se formaban militarmente para las fotografías oficiales de prensa, Dolores tomó la mano de Silvia con un gesto suave pero firme, como si quisiera transmitirle algo secreto antes de separarse para las cámaras. Él juraba que la forma en que sus dedos se entrelazaron no era el gesto común y corriente entre colegas del medio. Durante una retrospectiva del cine mexicano en Los Ángeles, cuando ambas representaban al país en la meca del cine mundial, un productor mencionó que Silvia pidió expresamente que Dolores fuera hospedada en una suite contigua a la suya en el lujoso Beverly Wilshire. Sin embargo, el personal del hotel afirmaba que durante 4 noches consecutivas solo se ocupó una habitación. Por las mañanas, cuando Dolores salía finalmente al lobby para entrevistas con medios estadounidenses, estaba envuelta en batas de seda que no aparecían en su equipaje original y que, según empleados discretos, Silvia había mandado traer especialmente desde Nueva York. En rodajes en México, cuando ambas coincidían en proyectos o eventos especiales, un asistente de cámara veterano notaba cómo Silvia acomodaba el chal de Dolores con una delicadeza prolongada, deslizándole los dedos por la nuca mientras le decía: «Quiero que brilles como mereces, como la diosa que eres». Dolores, normalmente imperturbable e imposible de intimidar, sonreía con una suavidad que pocos habían logrado arrancarle en décadas de carrera. Otro técnico veterano aseguraba que escuchó a Silvia susurrarle: «Tu presencia me calma más que cualquier plegaria. Contigo encuentro la paz que el mundo me niega». Era una confesión que revelaba una vulnerabilidad que Silvia Pinal jamás mostraba en público. Durante una cena organizada en la Embajada de Francia en México, uno de esos eventos donde la élite cultural se reunía bajo candelabros de cristal importado, ambas se retiraron discretamente a un balcón privado iluminado por velas. Un periodista veterano de espectáculos afirmaba haberlas visto abrazadas bajo la penumbra con la cabeza de Dolores apoyada en el hombro de Silvia, mientras ésta le acariciaba lentamente el cabello. Era un gesto que, según él, decía más que cualquier declaración pública jamás podría expresar. En un viaje cultural a Río de Janeiro en 1962, cuando ambas representaban al cine latinoamericano en el Festival Internacional, según facturas internas de producción, Silvia habría solicitado una suite doble en el icónico Copacabana Palace. Los botones del hotel relataban décadas después que pedían desayunos tardíos para 2 con champán francés y que Dolores solía descender al lobby con pulseras nuevas de diseño único que, según rumores persistentes, Silvia escogía personalmente. Un camarero brasileño aseguró haberlas visto tomadas del brazo caminando por la playa de Copacabana al amanecer, con el Atlántico Sur como testigo silencioso de una complicidad imposible de disimular. Durante un rodaje en Guadalajara, un microfonista escuchó que Dolores le decía a Silvia con una vulnerabilidad sorprendente: «Contigo soy otra. Una mujer que hace años no me permitía descubrir». Esa frase circuló entre el equipo técnico durante décadas, alimentando el mito de un vínculo profundo, íntimo y cuidadosamente protegido de la luz pública. En reuniones privadas en mansiones de San Ángel, ambas desaparecían en salones laterales con chimenea colonial, donde, según empleados domésticos educados en la discreción absoluta, se escuchaban conversaciones en voz baja, risas suaves y música instrumental de Agustín Lara hasta entrada la madrugada. A la mañana siguiente, Dolores aparecía invariablemente con collares finos de diseño Art Deco que, según las versiones más comentadas, Silvia le regalaba con dedicatorias grabadas: «Para que lleves mi luz contigo donde sea que vayas». En un festival en España en 1963, Silvia la presentó ante organizadores europeos como su acompañante personal y cubrió personalmente todos los gastos de viaje, hospedaje y vestuario. Fotógrafos españoles aseguraban que existían imágenes de ambas tomadas de la mano mientras recorrían los jardines del Palacio Real al atardecer, pero esas fotos nunca se publicaron por órdenes directas de los organizadores que entendían el poder destructivo de la controversia. En cartas privadas que circularon entre coleccionistas millonarios décadas después, Silvia habría escrito a Dolores con una honestidad brutal: «Tu silencio me abraza, tu sombra me acompaña donde nadie más puede seguirme. Eres mi refugio eterno». Dolores respondía con notas breves enviadas entre guiones de películas, firmando únicamente con iniciales y agregando frases en clave que solo ellas comprendían perfectamente. El vínculo entre ambas, descrito por quienes las conocieron de cerca, era profundo, íntimo y oculto con meticulosa discreción para evitar un escándalo que en su época habría sido devastador para 2 de las figuras más importantes del cine mexicano. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en esa época donde el glamour ocultaba verdades prohibidas. Pero si hubo una que representó la elegancia eterna, el mito encarnado, la diosa que bajó de su pedestal, esa fue Dolores del Río. Y aún faltan más nombres, más secretos, más historias que el tiempo intentó borrar.
Silvia Derbez. Hay bellezas que nacen con luz propia. Mujeres disciplinadas que convierten cada escena en lección de profesionalismo. Presencias luminosas cuya ternura innata contrasta con la energía firme que la sostiene. Silvia Derbez era exactamente eso. Nacida como Lucille Silvia Derbez Amezquita en San Luis, Potosí el 8 de marzo de 1932, hija de un empresario francés y una mexicana, debutó en el cine siendo apenas una adolescente de 15 años en La novia del mar 1947. Participó en clásicos como la segunda versión de Allá en el Rancho Grande 1948 y se convirtió en una celebridad durante la década de los 50 con 16 películas. En 1952 participó en el certamen Miss México representando a San Luis Potosí, obteniendo el cuarto lugar. Pero su verdadero legado vendría con la televisión. Protagonizó Senda Prohibida en 1958, la primera telenovela producida en México, consolidándose como primera actriz en producciones legendarias como María Isabel 1967 y Cruz de Amor 1968. Y cuando coincidía con Silvia Pinal en múltiples rodajes, eventos diplomáticos y reuniones sociales durante los años 50 y 60, según maquillistas veteranos y cronistas discretos, se percibía una cercanía inesperada entre ambas. Desde sus primeras colaboraciones surgieron murmullos sobre miradas prolongadas en los sets y conversaciones aparte que parecían contener algo más que simples temas laborales. Un fotógrafo de Televisa afirmaba que durante una gala en el Hotel Alameda en 1959, justo cuando Derbez consolidaba su carrera televisiva, vio a Pinal tomar suavemente la muñeca de Derbez mientras le decía algo que la hizo cerrar los ojos unos segundos. Él juraba que aquel gesto, breve pero cargado de intimidad, no era común entre compañeras de trabajo. Durante una filmación en los estudios San Ángel, un asistente de dirección relató que Silvia Pinal revisaba personalmente el vestuario de Derbez, acomodándole el escote con una delicadeza casi íntima, mientras le murmuraba: «Quiero que brilles como nadie hoy». Silvia Derbez, siempre recatada y profesional, respondía con una sonrisa tímida que sorprendía a todo el equipo técnico. En un viaje a Acapulco para una premiación de la ANDA, un productor mencionó que Silvia Pinal reservó una suite doble con vista al mar para cuestiones de agenda, pero empleados del hotel aseguraban que ambas usaron solo una habitación durante 3 noches. Los botones recordaban haber llevado desayunos tardíos para 2 y haber visto a Derbez caminar por el pasillo con una bata bordada con las iniciales SP, prenda que según rumores era un obsequio personal de Pinal. En una cena privada en casa de un diplomático en Polanco, un invitado aseguró haberlas visto apartarse a un balcón iluminado con velas. Desde ahí se escuchaba la risa suave de Derbez y la voz baja de Silvia Pinal, diciéndole: «Eres mi claridad en medio del caos que es esta industria». El testigo decía que jamás había visto a Derbez tan relajada, apoyada en el hombro de alguien con tanta naturalidad. Durante el Festival Internacional de Cine en 1962, celebrado en Guadalajara, Silvia Pinal la presentó como su invitada especial, cubriendo ella misma todos los gastos. Fotógrafos comentaban que tenían imágenes de ambas tomadas del brazo mientras caminaban por la explanada del teatro, pero esas fotos fueron archivadas de inmediato por indicaciones de ejecutivos que querían evitar habladurías. En foros de televisión, camarógrafos notaban que tenían una señal secreta, un toque suave en el dorso de la mano que significaba que necesitaban hablar en privado. Los encuentros de trabajo se multiplicaban y con ellos los rumores entre el personal técnico. En un cuaderno de notas de un script que apareció décadas después, se describen reuniones íntimas en una residencia en San Ángel, donde llegaban por separado pero salían juntas horas después, con Derbez usando pulseras nuevas que, según empleados domésticos, Silvia elegía especialmente para ella. Comentaban además que escuchaban música instrumental, conversaciones en voz baja y risas que se prolongaban hasta la madrugada. En 1963, durante un viaje a Buenos Aires para presentaciones teatrales, registros internos señalaban que compartieron suite en el Hotel Alvear. Los empleados relataban que recibían ramos de orquídeas enviadas a nombre de Silvia Pinal y que Derbez siempre retiraba las tarjetas antes de que alguien más pudiera verlas. En cartas privadas que, según coleccionistas, circularon décadas después, Silvia Pinal habría escrito: «Tu suavidad es mi descanso, mi remanso secreto del mundo que me devora». Derbez, por su parte, enviaba notas escondidas entre libretos, firmadas solo con iniciales y usando frases en clave que solo ellas comprendían. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en esa época donde el cine ocultaba verdades prohibidas. Pero si hubo una que representó la dulzura disciplinada, la luz tranquila, el refugio profesional convertido en íntimo, esa fue Silvia Derbez. Y aún faltan más nombres en esta lista clandestina que el tiempo intentó borrar. Meche Barba. Si todas las anteriores eran belleza y elegancia, Meche Barba era electricidad pura convertida en movimiento. La llamaban la reina del rumbero y el título no era exageración.
Nacida como Mercedes Barba Feito en Nueva York en 1922 pero criada en México, Meche poseía una figura escultural que desafiaba las leyes de la física, una mirada intensa que perforaba cámaras y una sensualidad que electrizaba escenarios completos. No actuaba, incendiaba la pantalla con cada movimiento de cadera, con cada giro de su cuerpo que parecía esculpido por los dioses del Caribe. Protagonizó más de 70 películas durante su carrera, consolidándose como símbolo sexual del cine mexicano en los años 40 y 50. Trabajó con figuras legendarias como Pedro Infante, Jorge Negrete y Tintán, convirtiéndose en la musa predilecta de las producciones de cabaretera que dominaban la taquilla. Y cuando coincidía en numerosos eventos artísticos y filmaciones con la poderosa Silvia Pinal durante mediados de los años 50, maquillistas veteranos y cronistas discretos empezaron a notar un tipo de cercanía entre ambas que no encajaba con el trato cordial habitual entre actrices que competían por el mismo público. Conversaciones prolongadas en rincones apartados. Sonrisas contenidas. Un lenguaje corporal que alimentó rumores durante décadas. Un fotógrafo de revista especializado en espectáculos relataba que durante una función en el legendario Teatro Blanquita en 1957, templo del arrabal y la rumba mexicana, vio a Silvia tomar a Meche del antebrazo mientras le murmuraba algo que hizo que la actriz cerrara los ojos con una mezcla de ternura y nerviosismo. Él aseguraba que aquella intimidad silenciosa no era común entre artistas en plena pasarela pública. Durante una filmación en los estudios Churubusco, un camarógrafo veterano recordaba que Silvia insistía en revisar el vestuario de Meche personalmente, acomodándole la cintura con una delicadeza inusual, mientras le decía: «Quiero que deslumbres a todos. Eres una diosa que merece adoración». Meche, conocida por su carácter firme y temperamento explosivo, respondía con una sonrisa suave que sorprendía incluso a quienes trabajaban con ella a diario. Con el tiempo, otros técnicos notaron que los camerinos de ambas siempre terminaban apareciendo uno junto al otro, sin explicación oficial de producción que lo justificara. En un viaje a Veracruz para una gala benéfica organizada por el sindicato de actores, un asistente juró que Silvia reservó 2 suites contiguas en un hotel frente al malecón, aunque empleados del lugar afirmaban que solo se utilizó una. Botones del hotel relataban haber llevado desayunos dobles cerca del mediodía y ver a Meche caminar por el pasillo usando una bata de seda color vino con iniciales bordadas, prenda que, según rumores persistentes, Silvia había hecho mandar especialmente para ella. Durante una cena privada en casa de un productor influyente en Polanco, un periodista veterano aseguró haber visto a ambas en un balcón iluminado apenas por faroles coloniales. Decía que Meche apoyaba la frente en el hombro de Silvia mientras ésta le acariciaba el cuello con movimientos lentos, casi rituales. El testigo afirmaba que la escena hablaba más que cualquier fotografía jamás podría capturar. En 1960, durante un festival cinematográfico en Acapulco, Silvia la presentó ante varios invitados como mi compañía predilecta, cubriendo personalmente gastos de hospedaje y transporte. Fotógrafos aseguraban que existían imágenes de ambas tomadas del brazo caminando por la playa al amanecer, pero que esas fotografías fueron retenidas por directores de medios para evitar especulaciones peligrosas. Un capitán de yate que trabajaba para la élite del cine mexicano contaba que en una de esas noches vio abrazos prolongados en la proa de una embarcación privada, con risas suaves que el viento arrastraba sobre el Pacífico. En foros de televisión, camarógrafos hablaban de una señal secreta entre ellas, un toque en el antebrazo que significaba que necesitaban un encuentro privado inmediato. Las reuniones de trabajo se multiplicaron y con ellas los comentarios de pasillo entre el personal técnico. Un microfonista veterano aseguraba haber escuchado a Silvia susurrarle a Meche: «Contigo descubro mi parte más libre, la que nadie más conoce». La frase circuló durante años entre el equipo técnico como confirmación de algo que todos intuían pero que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. En un cuaderno de notas de un script que apareció en una subasta décadas después, se describen reuniones íntimas en una residencia en San Ángel, donde llegaban por separado y se recluían en un salón con chimenea. Los empleados domésticos afirmaban haber escuchado murmullos, risas contenidas y música suave de Agustín Lara hasta altas horas de la madrugada. A la mañana siguiente, Meche aparecía luciendo collares discretos pero finos, piezas únicas que según las versiones más comentadas, Silvia elegía personalmente en joyerías exclusivas de la zona rosa. En 1962, durante un viaje a Buenos Aires para presentaciones artísticas, registros internos mencionaban que compartieron suite en el Hotel Alvear. Empleados afirmaban que recibían ramos de tulipanes rojos enviados a nombre de Silvia y que Meche siempre los retiraba de la recepción antes de que el resto del equipo pudiera verlos. En cartas privadas que, según coleccionistas, circularon décadas más tarde, Silvia habría escrito: «En tu baile encuentro mi refugio, en tu silencio mi verdad más profunda». Meche respondía con notas breves escondidas entre libretos, usando iniciales y frases en clave que solo ellas entendían.
13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en esa época donde el glamour ocultaba verdades prohibidas. Pero si hubo una que representó la sensualidad sin culpa, el fuego contenido, la libertad corporal convertida en conexión emocional, esa fue Meche Barba. Y aún faltan los últimos nombres de esta lista clandestina. Los secretos finales que el cine de oro enterró bajo amenazas y silencio obligado. Carmen Montejo. Si Meche Barba era fuego y sensualidad sin filtro, Carmen Montejo era intensidad contenida que explotaba en cada mirada. Nacida en La Habana, Cuba en 1925, Carmen Montejo llegó a México siendo apenas una niña y se convirtió en una de las primeras actrices más respetadas del cine de oro mexicano. Disciplinada hasta el extremo. Con una mirada firme que penetraba cualquier conversación y una presencia teatral que imponía respeto absoluto. Ganadora de 2 premios Ariel, el máximo galardón del cine mexicano, en 1947 y 1953, por sus actuaciones en La diosa arrodillada y Espaldas mojadas. Trabajó con directores legendarios como Roberto Gabaldón, Emilio Fernández e Ismael Rodríguez, consolidándose como símbolo de profesionalismo inquebrantable en una industria dominada por egos masculinos. Su carrera abarcó más de 100 películas y docenas de telenovelas que la mantuvieron activa hasta principios del siglo XXI. Y cuando coincidió en múltiples proyectos televisivos y reuniones culturales con la carismática Silvia Pinal durante finales de los años 50 y principios de los 60, maquillistas veteranos, directores y asistentes de producción comenzaron a notar una cercanía entre ellas que desbordaba lo habitual. Silencios compartidos que hablaban más que palabras. Sonrisas mínimas que parecían mensajes cifrados. Una atención casi devocional por parte de ambas. Un fotógrafo de Canal 4 relataba que durante una grabación en 1958 vio a Silvia tomar la mano de Carmen mientras revisaban un guión. Montejo apretó sus dedos con suavidad, como si aquel gesto fuera una despedida o un pacto silencioso. Según él, la tensión contenida entre ambas era imposible de ignorar. Durante una obra conjunta en el Teatro Choló, uno de los templos del teatro mexicano, un asistente aseguraba que Silvia insistía en revisar el vestuario de Carmen personalmente, acomodándole el cuello del traje con una precisión lenta, casi íntima, mientras le decía, «Quiero que salgas impecable, como te mereces». Carmen, normalmente seria e inquebrantable, respondía con una sonrisa pequeña que sorprendía a todos los presentes. En un viaje a Mérida para un festival teatral organizado por el gobierno de Yucatán, un productor afirmaba que Silvia reservó 2 habitaciones contiguas en un hotel céntrico. Pero los empleados aseguraban haber llevado únicamente un desayuno doble a una sola suite durante 3 mañanas seguidas. Decían que Carmen salía al pasillo usando un kimono de seda con las iniciales SP bordadas en dorado, prenda que, según rumores, Silvia había mandado confeccionar especialmente. En una cena privada en casa de un dramaturgo reconocido, un periodista veterano afirmó verlas apartarse del resto de los invitados para conversar en una terraza iluminada por velas votivas. Aseguraba que Carmen recargó la cabeza en el hombro de Silvia mientras ésta le acariciaba la nuca con una ternura inesperada. Era evidente que compartían algo que iba más allá de lo profesional, dijo años después en una entrevista privada. Durante el Festival de Teatro en 1961, celebrado en Monterrey, Silvia presentó a Carmen como su acompañante especial, cubriendo personalmente todos los gastos de logística. Fotógrafos locales comentaban que tenían imágenes de ambas caminando tomadas del brazo por los jardines del teatro de la ciudad, con una complicidad que sobrepasaba cualquier amistad casual. Pero esas fotografías jamás se publicaron por presiones directas de editores que temían el escándalo en una sociedad profundamente conservadora. En foros de televisión y estudios teatrales, un microfonista decía haber escuchado a Silvia susurrarle a Carmen, «Eres mi fuerza silenciosa, la que me sostiene cuando el mundo me exige ser inquebrantable». El comentario, aunque breve, reforzó entre el personal técnico la certeza de que había algo profundamente íntimo entre ellas. En un cuaderno de notas de una guionista que apareció en una subasta décadas después, se describen múltiples reuniones privadas en una casona de Coyoacán, donde Silvia y Carmen llegaban por separado, siempre por separado, y se encerraban en un estudio con ventanales coloniales y libros antiguos. Los empleados domésticos comentaban que escuchaban conversaciones en voz baja, risas contenidas y música de Chabela Vargas que se prolongaba hasta el amanecer. Al día siguiente, Carmen aparecía con broches de plata antiguos que, según las versiones más extendidas, Silvia coleccionaba especialmente para ella. En cartas privadas filtradas décadas después por coleccionistas, Silvia habría escrito, «Tu intensidad me revela verdades que nadie más se atreve a mostrarme. Contigo puedo ser vulnerable». Carmen respondía con frases breves escritas en postales enviadas a través de mensajeros de confianza, usando códigos que solo ellas descifraban.
13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en esa época donde el cine ocultaba verdades prohibidas bajo capas de glamour implacable. Pero si hubo una que representó la intensidad dramática, el profesionalismo convertido en pasión contenida, la fuerza inquebrantable que se permitía ser frágil, esa fue Carmen Montejo. Y ahora llegamos a la última, la más peligrosa, la que arriesgó no solo su reputación, sino su libertad misma. Marga López. Y llegamos a la última, la más enigmática, la que arriesgó no solo su reputación, sino su libertad misma. Marga López no era simplemente una actriz del cine de oro, era un misterio encarnado. Nacida como Catalina Margarita López Ramos en Tucumán, Argentina el 21 de junio de 1924, llegó a México siendo apenas una adolescente y se convirtió en una de las figuras más versátiles y enigmáticas de la cinematografía mexicana. Con más de 82 películas en su filmografía, desde Salón México 1949 dirigida por Emilio El Indio Fernández, hasta Nazarín 1959 de Luis Buñuel, Marga representó todo, desde mujeres de la vida galante hasta esposas sumisas. Desde reinas del grito en películas de terror como Hasta el viento tiene miedo 1968 y El libro de piedra 1969, hasta madres sufridas en dramas desgarradores. Naturalizada mexicana en 1955, casada con el productor Carlos Amador en un matrimonio que se rompió, se reconstruyó y volvió a romperse múltiples veces, Marga vivió una vida tan dramática como sus personajes. Y cuando coincidía con Silvia Pinal en rodajes, festivales y reuniones culturales durante los años 50 y 60, algo diferente sucedía. No era la complicidad artística de otras. No era la sensualidad explosiva de Meche Barba ni la elegancia imperial de María Félix. Con Marga López había algo más oscuro, más peligroso, más prohibido. Según testimonios fragmentados de técnicos que trabajaron en aquella época, muchos de ellos reacios a hablar incluso décadas después, la cercanía entre Silvia y Marga traspasaba todos los límites. Se hablaba de encuentros nocturnos en hoteles discretos bajo nombres falsos, de viajes a ciudades fronterizas donde nadie las conocía, de cartas quemadas antes de que pudieran ser descubiertas. Un periodista veterano que cubrió el cine mexicano durante más de 4 décadas contaba en privado, jamás para publicación, que en una ocasión vio a Silvia y Marga salir juntas de un hotel en Guadalajara a las 4 de la madrugada. Caminaban separadas pero con una sincronía que delataba años de práctica en el arte de ocultar lo evidente. Se decía que Marga tenía una llave de la residencia de Silvia en Las Lomas, que entraba y salía a horas en que nadie más estaba presente, que compartían no solo conversaciones, sino secretos tan peligrosos que ambas sabían que revelarlo significaría el fin de sus carreras y posiblemente algo peor. En la década de los 60, cuando la paranoia política alcanzaba niveles críticos en México y Estados Unidos, cuando las listas negras destruían vidas por sospechas sin fundamento, cuando ser diferente era sinónimo de ser enemigo del Estado, mantener una relación como la que rumoreaban entre Silvia y Marga no era solo escandaloso, era potencialmente criminal. Había historias de amenazas, de advertencias filtradas desde oficinas gubernamentales, de fotografías que supuestamente existían pero que nunca salieron a la luz porque alguien muy poderoso las compró antes de que pudieran destruir todo. Un asistente de producción que trabajó en telenovelas décadas después contaba que Marga, ya entrada en años, bebía más de la cuenta en una fiesta privada y murmuró algo que heló la sangre a quienes la escucharon. Silvia y yo fuimos más que amigas. Y casi nos cuesta la libertad. Casi nos cuesta todo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tan cerca estuvieron de ser descubiertas? ¿Qué poder las protegió cuando el escándalo parecía inevitable? Nadie lo supo con certeza. Pero quienes vivieron aquellos años desde dentro sabían que de todas las historias que rodearon a Silvia Pinal, la que involucró a Marga López fue la más peligrosa, la más prohibida, la que más cerca estuvo de destruirlo todo. Marga López falleció el 4 de julio de 2005 a los 81 años, tras 72 años de carrera ininterrumpida. Y con ella se llevó secretos que jamás compartió completamente. Verdades que el tiempo enterró bajo capas de olvido conveniente. 13 mujeres rodearon a Silvia Pinal en esa época donde el glamour ocultaba verdades prohibidas bajo amenaza de destrucción total. Pero si hubo una que representó el peligro absoluto, el secreto más oscuro, el amor más prohibido, esa fue Marga López. 13 nombres, 13 mujeres, 13 secretos que el celuloide jamás reveló. Katy Jurado, la primera latina en conquistar Hollywood. Irma Serrano, la tigresa que rugía contra las normas. Libertad Lamarque, la voz que abrazaba sin tocar. Rosita Arenas, la reina del terror con alma de musa. Elsa Aguirre, la serenidad magnética. María Félix, el imperio encarnado. Lilia Prado, la sensualidad luminosa. Anabel Gutiérrez, la ternura angelical. Dolores del Río,
el mito que bajó de su pedestal. Silvia Derbez, la dulzura disciplinada. Meche Barba, el fuego sin filtro. Carmen Montejo, la intensidad dramática. Marga López, el peligro absoluto. Y en el centro de todas ellas, como un sol oscuro que atraía órbitas prohibidas, Silvia Pinal. ¿Fueron romances confirmados? ¿Amistades profundas malinterpretadas por una época que no comprendía nada fuera de sus estrechos límites morales? ¿O conexiones emocionales tan intensas que desafiaban cualquier definición que el lenguaje pudiera ofrecer? Quizás la respuesta no importa tanto como el simple hecho de que estas historias existieron. Que detrás de los vestidos de alta costura, los premios Ariel, las portadas de revistas y los aplausos interminables, había mujeres reales. Mujeres que amaban, que sentían, que buscaban refugio en otras que comprendieran el peso insoportable de la fama en una industria que las adoraba en público pero las vigilaba en privado. Mujeres que vivieron en una época donde ser diferente no era solo escandaloso, era potencialmente destructivo. Y sin embargo, encontraron maneras de ser ellas mismas. En camerinos cerrados con llave. En suites de hoteles reservadas bajo nombres falsos. En jardines apartados donde las estrellas eran los únicos testigos. En cartas que se quemaron antes de ser descubiertas. En joyas regaladas que significaban mucho más que simple generosidad. En miradas prolongadas que decían todo lo que las palabras no podían confesar. Hoy, cuando Silvia Pinal ya no está entre nosotros, falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años, estas historias cobran un significado diferente. Ya no son chismes de pasillo. Son testimonios de una valentía silenciosa. De mujeres que se atrevieron a sentir en una época donde sentir diferente podía costarte todo. No se trata de juzgar. Nunca se trató de juzgar. Se trata de recordar que los íconos que amamos también fueron humanos. Con corazones que latían más allá de los reflectores. Con necesidades emocionales que ningún Oscar, ningún Ariel, ninguna portada de revista podía satisfacer. Si esta historia te tocó algo en el pecho, déjanos un comentario contando qué actriz del cine de oro marcó tu vida. Dale like si crees que estas historias merecían ser contadas sin censura. Y suscríbete a Archivo Extra porque aquí rescatamos la memoria que otros prefieren enterrar. Porque la historia que no se cuenta es la historia que se pierde para siempre. Y estas mujeres, todas ellas, merecen ser recordadas no solo por sus películas inmortales, sino también por su humanidad completa. Gracias por acompañarnos en este viaje al archivo más prohibido del cine mexicano. Nos vemos en el próximo secreto que el tiempo intentó borrar. Porque en Archivo Extra, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.